Las realidades que están más allá del mundo tridimensional de Euclides. Ya se logra, por ejemplo, con un aparato muy fino, basado en rayos infrarrojos, fotografiar acontecimientos o asesinatos. Después de eso, saber si en el Brasil ya hay lentes que se puede fotografiar el agua. Tales lentes con un poquito de mayor percepción podrán fotografiar pues, a las criaturas que viven en el mundo ultraterrestre. También podrán fotografiar sus cuerpos astrales, mentales, etc. La óptica está perforando desde la cuarta coordenada. Aparatos acústicos maravillosos irán asombrando al mundo, como para permitir comunicar a los hijos con los cuerpos. Entonces las gentes que viven en el ultra, que viven en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, podrán mediante lentes especiales ser visibles y tangibles a aquellos otros. Sus voces podrán ser escuchadas por los gentes del mundo tridimensional, del mundo técnico. Cuando eso vea, tomarse un poquito más, ¿no? La acústica será fácil establecer una intercomunicación entre los mundos. Los vivos y los muertos podrán platicar entre ellos. Y esto no demora mucho, porque ya se está perforando la cuarta dimensión con lentes muy especiales. También se está perfeccionando la acústica. Y un día es cierto, se podrá escuchar perfectamente el sonido de los micrófonos y descubrir hasta sus modos de comunicación entre ellos. También es cierto, se podrá escuchar los sonidos del ultra y el voz de los que se encargan. Por último, se podrán perfectamente juntar dentro de aparatos especiales de audición, también hipersensibles para platicar con la gente de otros mundos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces se verá el universo todo está formado por distintas dimensiones naturales. Se compenetran mutuamente como puntos. El mundo tridimensional de Euclides no es todo. Más allá de este mundo tridimensional de Euclides existe la cuarta coordenada. Y mucho más allá, que es el tiempo, y mucho más allá de esta cuarta coordenada, hay una quinta coordenada, formada por el mundo molecular. Y una sexta, formada por algo que está más allá, dijéramos, del mundo del tiempo y de la eternidad. Y por último, la dimensión cero del todo. Así pues, el mundo tridimensional de Euclides ya lo conocemos, largo, alto y alto. La cuarta vertical es el tiempo. La quinta, la eternidad. La sexta está más allá de la eternidad y del tiempo, y la séptima es la dimensión cero del todo. Que es la del espíritu. Que se puede inventar lentes finas capaces de percibir la vida en otras dimensiones de la naturaleza nuestra. Mucho se ha descubierto ya con el mesón K. Este se comporta fuera de la ley de la pareal. Se ve perfectamente, está, dijéramos, interferido por leyes de un universo paralelo. Y es cierto, la existencia de los universos paralelos está demostrada. En la cuarta vertical está el universo paralelo de la. Hay un universo paralelo, claro. Y en la quinta otro, y en la sexta otro, y en la séptima otro, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos entrando en un terreno de experimentos científicos trascendentales. La óptica avanza, la acústica avanza, y la comunicación entre gentes de distintas dimensiones será un hecho concreto dentro de muy poco tiempo. Entonces quedará desenmascarado públicamente Carlos Marx. Y los fanáticos ignorantes de la religión del Dios materia quedarán avergonzados ante el veredicto solemne
de la conciencia pública. Todavía nos acordamos de aquellas palabras escritas por Carlos Vaz en una revista del país durante su tiempo. Palabras tales en donde se demuestra y declara completamente místico y además religioso. Pues entre paréntesis, era un gran rabino religioso. Dice textualmente: mediante el triunfo del proletariado mundial, crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Como ven ustedes, estas palabras no pueden ser de ningún ateo materialista, sino de un cura religioso, de un rabino, de un fanático, de alguien que quiere que su religión se imponga mundialmente y que se acaben todas las otras religiones. Así pues, tonto, es el que se deja engañar con la farsa de la dialéctica materialista, farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx. Maestro, a través de esta disertación o esta explicación suya, pues se me ocurre hacerle una nueva pregunta que viene muy al caso. A propósito, pues, de materialismo y el ateísmo y todas esas cosas, pues los religiosos y los pastores, sacerdotes, etcétera, hablan mucho del anticristo, pero realmente nunca nos han dado una explicación exacta sobre qué cosa es el anticristo. ¿Usted nos pudiera explicar, maestro, en qué consiste el anticristo o qué es en sí, en el fondo, qué es el anticristo? Con el mayor gusto daré respuesta. Nostradamus dice: tan esperado y nunca volverá en Europa, desde Asia llegará, de la liga de Hermes ha de ser, y a los reyes de Oriente mandará. Cierto autor decía textualmente: es necesario descomponer este vaticinio en tres cuerpos. Primero, tan esperado y nunca volverá, es un mensaje apocalíptico. La humanidad ha estado esperando al anticristo desesperadamente, ya que con él, después de él, vendrá la parucía, el retorno de Cristo a la tierra. Ese mismo autor continúa diciendo: ya significan estas palabras que las fuerzas del mal desaparecerán y se abrirá para la humanidad una nueva era sin la presencia maligna. Además, este verso está curiosamente calcado del capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, donde dice: y la bestia que veo era y no es. Continúa el autor diciendo: de la liga de Hermes ha de ser. Si el anticristo es encarnación satánica, debe ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que se divinizará, es decir, que llegará a tener poderes casi divinos. Pues, aunque tenga en sus manos las posibilidades de Satanás, el anticristo será un hombre con todas sus limitaciones. ¿Qué se sabe de él? Que ha nacido y que vendrá con su inmenso poder a asumir el papel destructor máximo. El papel de destructor máximo. ¿Dónde ha nacido? En Asia, probablemente en Asia Central. ¿Qué hará hasta los 18 años en que inicie su vida pública? Nostradamus nos lo dice: estará en un centro hermético perfeccionando su poder innato. Hermetismo, dice Nostradamus, liga del gran Hermes. Se trata aquí de Hermes Trismegisto, del Hermes de los misterios egipcios, creador, según la tradición, de la ciencia secreta. Las teorías esotéricas consideran que Hermes Trismegisto fue el ser humano que se acercó más a la divinidad y solo fue superado por Cristo, que logró el paso total, porque si bien era hombre, era persona divina. Pues la de Hermes es lógicamente espiritual, lo que no sería compatible con la obra del anticristo.
Pero si Nostradamus asegura que el anticristo nacerá de la liga del gran Hermes, o sea, de los grandes herméticos, debía tener una razón poderosa para decirlo. Continúa el autor del citado párrafo diciendo: en efecto, cada mago trata de intentar la prueba mágica, la del acercamiento absoluto de Dios. Lógicamente todos fracasan, pero algunos logran resultados sorprendentes. Si el hermetismo es de carácter espiritual y la negación del espíritu reside en el anticristo, ¿cómo se puede entender la idea de Nostradamus? Los investigadores franceses Saint-Yves y otros nos dicen en sus respectivos trabajos que después de un cataclismo que barrió con una civilización atlántida muy avanzada, donde existía para los iniciados supremos el secreto de la inmortalidad, los detentores del conocimiento se instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y desde allí estos hijos de la inteligencia de fuera se dividieron y tomaron sendas opuestas. Los espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado Agartha o Agarthi, mientras que los satanistas lo hacen desde otro llamado Chapra. Los primeros habrían creado espiritualmente a grandes iniciados, como por ejemplo Mahatma Gandhi, y los segundos dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del poder. Se ha estado hablando en diversas épocas de los últimos 30 años de los superiores desconocidos, que serían los rectores en sus dos frentes de todo lo sublime y de todo lo perverso que le haya ocurrido a la humanidad. De Asia aparecerá en Europa y reinará sobre todos los reyes del Oriente. Debe entenderse en forma invertida, o sea, que dominará primero en el Oriente, donde ha nacido antes de emprender su guerra contra el Occidente, es decir, entre sus 18 y sus 32 años, más o menos. Digamos, para finalizar este punto, que Nostradamus nos da, a través de distintas centurias, todos los antecedentes cronológicos con fechas siempre astrológicas de la llegada del anticristo, y que son 1963, 1 de abril, nacimiento de la bestia en el Asia Central. 1972, inicia su acción bélica Arabia. 1981, inicia su vida pública la bestia. 1996, la bestia invade el mundo. 1999, muerte de la bestia y triunfo de la cristiandad. Este último año, por el reino del sol, vendrá pues una edad de oro para la tierra. Desarrollamos algunas de estas fechas en la centuria 1072, una de las más enigmáticas. Dice Nostradamus: 1999, 7 meses después, del cielo bajará un gran rey del horror y resucitará el rey Angoulême, y después una guerra hará el mundo mejor. 7º mes, 7 meses después de este año de 1999, ¿y quién vendrá? Un gran rey de horror, pero además un rey que bajará del cielo para resucitar no a los muertos sino a los justos, a aquellos que el Apocalipsis señala como no habiendo adorado a la bestia, que hayan perdido la vida por haber rendido testimonio de Jesús. Y como ya lo vimos, el rey Enrique el Grande es para Nostradamus símbolo de la mejor actitud cristiana de todos los tiempos. Este gran rey podría ser Cristo, a quien Nostradamus no se atreve a nombrar. Es la clave de la fecha y se pueden hacer estas deducciones. Así, mis queridos hermanos, el autor de estos párrafos continúa haciendo los más diversos comentarios sobre los tiempos del fin y sobre el anticristo. Permítasenos ahora a nosotros conceptuar. Obviamente, hemos de acudir para aclarar esta cuestión a los libros sagrados. En Juan 1, Juan 2, 3, encontramos nosotros, la Biblia, algo sobre el anticristo. Dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que es el último tiempo, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así pues, hemos visto en las Sagradas Escrituras lo que es el Anticristo, pero necesitamos aclarar quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero bueno, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, el que niega al Hijo del hombre niega, tampoco tiene al Padre. Ese es el Anticristo. Pero ¿cuál es el Hijo? La Biblia no puede explicar, porque está claro. ¿Dónde está la clave para entender estos párrafos? En el Zohar, en la Cábala judía. ¿Qué dice la Cábala? Veamos el árbol de la vida. El Hijo del Hombre es diferente en el gran árbol. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es diferente? El espíritu del hombre. El alma humana. ¿Quién niega el alma humana? ¿Quién niega el espíritu del hombre? La ciencia materialista, ¿verdad? Los ateos, enemigos del Eterno, ¿es cierto? Los fanáticos del Dios materia. Entonces el Anticristo es la falsa ciencia materialista de nuestra época. No es uno el Anticristo, sino muchos anticristos. Por eso está escrito, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Sí, son millones los anticristos. Todos los ateos materialistas enemigos del Eterno. Millones y millones, como las arenas de la mar. ¿Por qué dice Nostradamus que de la Liga de Hermes ha de ser? Sencillamente, porque Hermes trabaja con la mente. Y ellos en alguna forma manejan, dijéramos, la mente. La antítesis de la, dijéramos, la parte resplandeciente de la mente. La antítesis de la ciencia verdadera. La antítesis de la real ciencia. Todo árbol tiene su sombra. ¿Quién podría negarlo? Bajo el sol, todo árbol tiene una sombra. Sí, también bajo el sol de la verdad. La mente tiene su sombra. Hacer la gran sabiduría de Hermes, la tuya. De la sabiduría hermética, obvio, la ciencia materialista, el cientifismo ateo de esta época. Ese es el Anticristo. Ese es el falso profeta, que junto con la gran bestia, es decir, con la gran ramera, con la bestialidad humana, será lanzado en el lago de ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, pues, entiéndose a fondo, ese es el Anticristo. El falso profeta que hace milagros y trollos engañosos, bombas atómicas, cohetes teledirigidos que llegan a la luna, maravillas en la física, en la química, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos se han arrodillado ante el Anticristo, pero nosotros los gnósticos jamás nos hincaremos ante el falso profeta. Eso es todo. Y hasta aquí la conferencia del venerable maestro Samael Aún Weor acerca de diferentes preguntas que se le formulan. Claro, pues, una fiesta anual para nosotros y para todo el mundo, bastante importante. Y es claro que no podemos pasar tal fecha sin hablar de ella. Me refiero en forma clara a la fiesta de los muertos. Mañana ya la tenemos. No hay necesidad, pues, de que expliquemos algo sobre los misterios de la vida y de la muerte. Ante todo, mis caros hermanos, ustedes ya saben muy bien que el camino es bastante difícil. Jesús el Cristo
del camino secreto diciendo: angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hasta la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Iris de Thoth, viva encarnación del dios Osiris, nos legó la ciencia maravillosa de la alquimia, de la Edad Media, tal ciencia hermética pasó desde el mundo árabe hasta las tierras de Europa, y entonces por doquiera se despertó el entusiasmo por el arte hermético, con esa doctrina de Hermes. Está contenida tanto en esencia como en potencia las claves máximas del conocimiento puro que nos permiten recorrer el angosto camino del cual nos hablara Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo. Bien sabemos que el gran Javí en su pasada existencia, antes del cumplimiento de la misión que tuvo en la Tierra Santa, fue Yoshua, hijo de Nun. Indubitablemente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ciertamente, se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que tengan continuidad de propósitos, como para llegar hasta la meta. Afortunadamente tenemos el cuerpo de doctrina, los principios, los fundamentos, que debidamente estudiados y vivenciados nos permiten, de hecho y por derecho propio, recorrer la senda del filo de la navaja. Aquellos que nos trajeron la doctrina siempre fueron grandes avataras, cristalizaciones logóicas, pues no es posible concebir a un mensajero que venga de lo alto, sino como una emanación o cristalización o manifestación del logos en nuestro mundo. Teniendo puestas bases, es necesario trabajar. Solo así es posible llegar a la liberación final. Indubitablemente, mis caros hermanos, la especie humana está sometida a la ley del eterno retorno. Ya lo hemos repetido muchas veces, de que cada ciclo de manifestación, cada ciclo de existencias está formado
por 108 vidas. Se nos dan siempre, se nos asignan 108 existencias. Si en ellas no nos realizamos, es obvio que quedamos sometidos entonces a esa otra ley dictada por el gran Avatara Krishna del Inmortal. Vivió hace unos 1000 años antes de Jesús. Me refiero pues a la ley de la transmigración de las almas, o metempsicosis de Pitágoras. Si no se autorrealizan durante las 7 horas, indiscutiblemente deberán involucionar dentro del reino mineral sumergido hasta llegar a la 9ª esfera. Allí se vuelven polvareda cósmica, es decir, pasan por la muerte segunda, de la cual nos hablará con tanta sabiduría el gran Kabir Jesús. Después la muerte segunda, es decir, después de la muerte de todos los elementos inhumanos que llevamos dentro, la esencia, el alma o principio inmortal, se escapa, sale a la superficie, a la luz del sol, para recomenzar la jornada, para iniciar una nueva evolución que ha de comenzar indudablemente desde la piedra, que ha de continuar en el vegetal y proseguir más tarde en el estado animal hasta reconquistar completamente el estado humano, o humanoide, mejor dijéramos, que otrora se perdiera. Al regresar otra vez al estado de humanos o humanoides, se nos asignan nuevamente 108 existencias. Si nos autorrealizamos en el nuevo ciclo de vida, magnífico. Si fallamos, es obvio que el proceso se seguirá repitiendo. Y así, cada hermano, así nos toca a nosotros todos autorrealizarnos o seguir pagando por el valle del samsara, metidos en esta gran rueda fatal que siempre gira 3000 veces. Es obvio que después de la vuelta última, las oportunidades se cierran y quienes no hayan logrado la autorrealización, el adeptado, tendrán que sumergirse en el espíritu universal de vida, pero sin maestría. Tendrán la felicidad, pero sin el adeptado. Alcanzarán la dicha, pero no lograrán la autorrealización. Se convertirán simplemente en elementales del universo. Y eso es todo. Caros hermanos, las 3000 vueltas de la rueda resultan dolorosas. Y nos hemos estudiado a fondo la doctrina que se relaciona con la autorrealización íntima del ser. Llegamos a la conclusión lógica de que no todos los seres humanos